Aquí en el estudio al maestro René Palacios Gaguín, especialista en asuntos internacionales. Maestro Palacios, bienvenido. Jesús Martín, un privilegio estar contigo. Gracias por estar aquí con nosotros en el último día del año. En el último Lo día agradezco doblemente. Y la verdad es que el año ha estado de manera tal que... Y sobre todo en Sudamérica, que es donde me ha llamado poderosamente la atención los cambios, los virajes de ideología. Por ejemplo, ahí tenemos Argentina, lo que ha ocurrido en Bolivia, lo que está enfrentando el presidente Piñera en Chile, y así podemos señalar muchos otros, por ejemplo, en Guatemala también estoy recordando. ¿Cómo termina el año 2019 y cuál sería la evaluación de los movimientos centro y sudamericanos en este año? Pues mira, yo te diría que lo que ha ocurrido es una incertidumbre finalmente la que ha imperado en los diferentes electorados latinoamericanos. Todavía podemos hablar de un subcontinente que mayoritariamente es democrático, pero que sin embargo da muestras de hartazgo. Y también da muestras no solamente de hartazgo de las realidades políticas, económicas, sociales, culturales que se viven en cada uno de los países, sino también de hartazgo de las posibles soluciones que los problemas relacionados con estos ámbitos requieren. En este sentido, vemos, como tú lo has dicho, Jesús, pues un cambio en algunos países de la derecha a la izquierda, en otros de la izquierda a la derecha, porque la gente no tiene ya paciencia para darle a los procesos a cuajar. Lo acabamos de ver en el caso de Argentina con Mauricio Macri, cuando Macri se alza con la victoria en las elecciones presidenciales generales en Argentina, el peronismo estaba tremendamente desacreditado, viene el gobierno de Macri de 4 años y al cabo del cual, pues el que resultó más desacreditado era el propio Macri. Sí. Y esto posibilita el regreso de la izquierda argentina en la persona de Alberto Fernández. ¿Qué es esperable hacia el futuro? Honestamente, que pues nuevamente se vuelvan a hartar porque los problemas son de una solución que requiere de un tiempo y de un calado tal que en periodos presidenciales normales sencillamente no alcanza. Por eso vemos que, dependiendo del país, el gobierno que esté en el poder tiene una popularidad muy baja, independientemente de que sea de izquierda o de derecha. Yo creo que México podría verse en ese espejo, es decir, también hay desesperación en México, un viraje a una izquierda que algunos no califican de izquierda, pero que otros lo ven como una izquierda ultra izquierda. Pues es que, mira, bueno, yo creo que estamos en un momento todavía muy temprano de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador. En ese sentido, yo creo que México constituye una excepción en el panorama político de América Latina en virtud de que no hay un descontento generalizado con el gobierno, eso hay que reconocerlo, pero ciertamente sí participó en estos virajes ideológicos que, pues, en los que se vieron envueltos prácticamente la totalidad de los países de América Latina. Sin ir más lejos, el Estado mexicano, antes de las últimas elecciones generales, era un Estado que se oponía a lo que consideraba una tiranía de Nicolás Maduro en Venezuela, era un Estado impulsor del Grupo de Lima, un Estado impulsor en el seno de la Organización de Estados Americanos de sanciones en contra del régimen de Nicolás Maduro, y una vez que se celebraron las últimas elecciones presidenciales en nuestro país, esto cambió de manera drástica y México se convirtió junto con Uruguay prácticamente en los únicos 2 países de importancia de la región en no reconocer a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela y en seguir respaldando el gobierno de Nicolás Maduro Moros. Entonces, pues, en ese sentido, México es una excepción que obedece, yo creo, más a los tiempos políticos que a una peculiaridad que nuestro país pueda tener. Ahora que lo menciona, maestro Palacios, ¿por qué se desinfló Juan Guaidó? Venía con mucha fuerza, con un reconocimiento muy importante en muchos países, de un reconocimiento por parte de Estados Unidos. ¿Por qué se desinfla? ¿Por qué pierde gas? ¿Por qué pierde fuerza? La diferencia en Venezuela ha sido el apoyo del ejército al régimen, que fue lo que no ocurrió, por ejemplo, en Bolivia, con la reciente renuncia del presidente Evo Morales, que pretendía reelegirse por una 4ª oportunidad. El presidente llamó al ejército a ponerse del lado del pueblo, lo que para él se traduce en sosténganme en el Palacio Quemado, es decir, asegúrense de que yo siga siendo presidente de Bolivia. El ejército boliviano le dijo que no, y eso orilló a la renuncia del presidente Evo Morales. En el caso venezolano, a pesar de las presiones internacionales, a pesar de que Juan Guaidó fue reconocido por más de 50 países como presidente legítimo interino de Venezuela, Nicolás Maduro sigue en el Palacio de Miraflores y esto se debe al hecho de que Vladimir Padrino y los demás jerarcas militares le siguen dando su apoyo. Ahora, ¿por qué le siguen dando su apoyo? Todo parece indicar a que hay una red de complicidad
entre el régimen de Nicolás Maduro, la propia familia de Nicolás Maduro Moros y los principales generales y líderes militares, pues en negocios francamente impresentables. Entonces, ahí la cuestión de los militares es, oye, pues me presionan para que te retire el apoyo, pero si te retiro el apoyo, cae tu gobierno, caigo yo y me van a pedir cuentas de una serie de asuntos que pues no son muy protocolarios, por decirlo que menos. tienen que ver ¿no? seguramente con el narcotráfico. Con y demás. narcotráfico y con mil y una otras cosas que se han hecho desde tiempos del comandante Chávez. Pues va a estar muy interesante la situación en Venezuela en el 2020. Chile, ¿por qué el presidente Piñera no ha podido solucionar el problema de un anuncio de aumentos? Los echa para atrás, pero se le quedó encendida la hoguera. Igual que ¿Por qué? lo que le pasó a Emmanuel Macron cuando anunció una serie de modificaciones legales. Muy parecido a lo de Macron, Muy claro. parecido, porque pues ello iba a implicar un aumento al precio de los combustibles. Macron retira la iniciativa, lo cual implica que ya no va a haber aumento de los combustibles, pero eso no bastó. Los chalecos amarillos siguieron manifestándose en las calles prácticamente cada fin de semana, como prácticamente hasta el momento sigue ocurriendo. Y esto obedece a que la iniciativa presentada en un caso por Macron, en el otro caso por Sebastián Piñera, no son el fondo de la molestia de la gente, son el detonante que saca a la gente a las calles, que está molesta por muchas otras razones más. Y esas muchas otras razones requieren de soluciones de largo aliento, que toman tiempo, que requieren de sacrificios. Aquí creo yo que las sociedades latinoamericanas, y por ahí la francesa que se nos coló en el comentario, pues sí tendrían de pronto que reflexionar en torno a que, pues a veces los problemas requieren, insisto, medidas drásticas, dolorosas y que toman tiempo. No vayamos a caer en el error de que como la quimioterapia nos resulta muy molesta, mejor le hacemos caso al hierbero que nos está diciendo que él tiene un menjurje con el que nos va a quitar el cáncer y terminemos abandonando al oncólogo, ¿no? Sí, y eso puede ocurrir. Otro caso de Sudamérica que me llama la atención es el de Uruguay. Volteó finalmente a la derecha en su última elección. ¿Qué vieron en la izquierda que tanto enarbolaban con su anterior presidente y también con Tabaré Vázquez, que finalmente no les gustó y viraron de esa manera a la derecha en Uruguay? Bueno, lo que pasa es que a veces es como si nos opusiéramos a que salga el sol por el oriente, ¿no? Entonces, bueno, en aras de ganar una elección, si yo soy oposición y la gente no le gusta que salga el sol por el oriente, digo, no, pues es porque el gobierno que tenemos es un inepto, pero pues yo, claro que voy a evitar que salga el sol por el oriente, ¿no? O sea, va a salir por el occidente, lo cual es mentira, pero no importa. Yo digo mentiras ahorita y cuando llegue al poder ya veo cómo me acomodo, ¿no? Bueno, pues es lo que ha pasado tanto del lado de la derecha como del lado de la izquierda. La izquierda llega con un discurso muy en pro de los menos desfavorecidos, muy de pues impulsar a los que menos tienen, pero sucede que hay compromisos internacionales y hay una economía que se tiene que echar a andar, sin lo cual no se puede realmente favorecer a los que menos tienen. Entonces, cuando están en el poder, como fue el caso del Frente Amplio de Tabaré Vázquez, posteriormente de Pepe Mujica, luego de Tabaré Vázquez, ¿otra vez? y ahora ya perdieron el poder, viraron a la derecha con el presidente Lacalle. Bueno, pues es que lo que estás proponiendo sencillamente, y lo sabes, pues no es sencillo. Sí. Y esto puede estar pasando en México también. O sea, diríamos, hay una máxima para estrategias electorales que es promete, tú promete. Muy bien. Promete y ya luego vemos. Y luego vemos, ¿no? Maestro René Palacio, yo le quiero agradecer mucho que nos haya visitado el día de hoy. Acépteme una invitación para el año que entra, para el mes de enero, para seguir hablando de los 3 países del sur de México, Guatemala, Honduras, El Salvador, sobre todo con este compromiso que hay de darles dinero, pero pues el presidente de El Salvador... Nayib Bukele con sus declaraciones. No. Colombia con Iván Duque. Desde Parece luego que mucho de lo avanzado se ha ido para atrás en Colombia. Platicamos de todo eso en una oportunidad futura ahora en el mes de enero. Con muchísimo gusto, le agradezco muchísimo la atención. Maestro Palacios, muchas gracias por estar aquí. Encantado de verdad. Gracias.